La historia de siempre se ha repetido en el estadio de 1 y 57, con la gran victoria de Estudiantes de La Plata frente a Gimnasia por 2-0, con un Estudiantes que, como todo clásico platense, salió a jugar a ganar, salió a aniquilar completamente a su rival, a un Gimnasia que está completamente vacío, a un Gimnasia que no tiene entrenador. Hoy contó con la dirección técnica de este muchacho, Fernando Zanirato, que decidió patear completamente el tablero después de lo que había pasado con Alejandro Orfila y jugar con nombres que a lo mejor no venían teniendo tanto rodaje, incluso subiendo futbolistas que no tenían ningún tipo de experiencia en primera, como el hijo de Guillermo Barros Echeloto, y armar un equipo completamente de cero en la previa de un clásico. Digo yo, en el potencial caso de que vos echás a un entrenador porque las cosas no funcionan, ¿por qué vas a andar improvisando o probando cosas nuevas en un clásico de La Plata? Y más todavía jugando como visitante. Bueno, creo que a lo mejor el entrenador abusó un poco de esta autoridad que quiso tener, abusó un poco de esta toma de decisiones que tuvo que tomar y vuelvo a insistir con esto, pateó completamente el tablero generando mucha colocación de nombres nuevos, demasiado nuevos en algunos casos, en un clásico platense en el que Gimnasia tenía, no sé si jugar a ganar, pero tenía que jugar a no perder. Muy flojo de actitud Gimnasia Esgrima de La Plata, que, insistimos, contó con varias marchas menos que su rival. Estudiantes, en cambio, salió a aprisionarlo, salió a presionarlo también, salió a correr toda la cancha y más allá de las individualidades de los Thiago Palacios, más allá de la individualidad también de Edwin Cetré, más allá de el gran momento de Santiago Ascasíbar, el buen momento de Guido Carrillo, creo que Estudiantes se fue contagiando en todo su equipo para jugar cada vez mejor. Fue de menor a mayor en el partido. Un primer tiempo que no contó con grandísimas oportunidades. No es que Estudiantes hizo mucho por ser superior, pero en el segundo tiempo se decidió a ganarlo. Contó con una gran individualidad de Cetré, que en esta oportunidad llegó como goleador para definir de cabeza y poner el 1-0. Y posteriormente el gol de un Guido Carrillo que siempre está atento a la oportunidad. Lo demostró frente al Flamengo, lo demuestra ahora nuevamente en el Clásico de La Plata y lo viene demostrando, por qué no también, en varios partidos del fútbol argentino. Estudiantes no solo ganó el Clásico de La Plata, sino que también se queda con la punta, por lo menos de manera provisoria, hasta que juegue Defensa y Justicia. Y habla un poco de esto que está desarrollando Eduardo Domínguez, de aceitar a su equipo, de conformarlo con futbolistas que tengan el ADN del club. Estos futbolistas que van apareciendo de la mano del country de Citibel, como los Amondarain, como Román Gómez, como este chico Núñez, que a lo mejor son futbolistas no tanto del radar del hincha de Estudiantes, porque a ver, obviamente son juveniles, son futbolistas que tuvieron mucho que ver con el club, pero que también tienen una injerencia en su actitud a la hora de jugar en Estudiantes de La Plata. Hay que ser muy especial para jugar en Estudiantes de La Plata, más allá de la declaración que dio Ascasíbar de que a él por momentos no le gustaba ganar sin jugar a algo. Bueno, completamente equivocada esa declaración de Santiago Ascasíbar, que, insisto, juega en un Estudiantes que a veces gana sin jugar a nada. Insisto, en el primer tiempo Estudiantes mereció porque generó más que su rival, pero tampoco es que hizo grandísimos intentos por generar el 1-0. Después en el segundo tiempo sí fue generando, sí contó con goles cerrados de manera increíble abajo del arco. Se me ocurre uno de Carrillo, se me ocurre uno de Medina, y estaba al caer el segundo tanto, que llegó de la mano de un error no forzado de Augusto Max, que da una pelota al medio y que pesca justamente el ex delantero del Mónaco, Guido Carrillo. Creo que Estudiantes encontró la funcionalidad, encontró la oportunidad donde menos la esperaba por momentos, porque Cetré aparece solo, después Carrillo se encuentra con el gol de la mano de este error no forzado, y un clásico
que yo pensaba que iba a estar un poquito más picante, que yo pensaba que iba a estar un poquito más, ¿cómo decirlo? Más caliente, más metedor, más de forzado, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Más trabado, ¿sí? Quizá por este mal momento de Gimnasia y por esta mejoría que viene mostrando Estudiantes. Quizá, insisto, yo me esperaba un poco más de roce, un poco más de un Gimnasia que pensé particularmente que iba a trabar un poco más el partido, iba a ensuciarlo un poco, capaz, más que nada para, si no tengo tanto en el juego, busco a través de la maña, pero ni una cosa ni la otra. Gimnasia se vio muy diezmado con este abuso de autoridad que ha generado Sanirato, ¿no? Esto de cambiar todo el equipo para ver si puedo ganarlo yo y llevarme todos los atributos yo. A ver, es una lectura mía. Después Sanirato tendrá sus explicaciones para determinar qué equipo puso y qué equipo tendría que haber puesto. Pero yo creo que si uno de los mejores rendimientos es Panaro y lo pones faltando 15 minutos, y yo creo que es una decisión bastante equivocada. Porque, por ejemplo, yo te puedo entender que Gastón Suso esté en el banco, porque había generado algunos errores en los partidos anteriores. Pero, por ejemplo, yo creo que una de las mejores apariciones de Gimnasia en este semestre fue Jeremías Merlo. Sin embargo, no tuvo ni un minuto. Un chico que gambetea, un chico que te puede sacar un tiro al arco, un pibe que te puede ganar un córner, un tiro libre. Creo que son algunas cuestiones en las que los entrenadores deben trabajar más, y está bien que tenés el interinato, pero por momentos los entrenadores pasan por esta situación de querer ser más que su propio equipo, ¿no? Por momentos este lucimiento que buscan algunos entrenadores, como particularmente creo que pasó con Sanirato en el día de hoy. Sanirato después dirá, no, mirá, la verdad que no me quise lucir, la verdad que no quise hacerme o creerme más que el club, pero insisto, en este caso está claro que hay rendimientos que venían bien y que de repente los bajó de un ondazo. Y hay rendimientos que venían mal y que de repente hoy pegaron la titularidad. Se me ocurre el Pata Castro, un jugador que a lo mejor, si vos querés correr la cancha, si vos querés presionar, es un jugador que claramente no te va a servir. Es un jugador que claramente no va a ser funcional a la marca, por ejemplo. Merlini puede ser, Augusto Mac capaz que también, Barros Echeloto no lo teníamos tanto, pero también puede ser. Sin embargo, insisto con esto, creo particularmente que Sanirato por momentos abusó un poco de los cambios, abusó con esto de probar cosas nuevas antes de un clásico. Creo que hubiera estado bueno ver a Panaro, hubiera estado bueno ver a Jeremías Merlo, me hubiera gustado, ¿por qué no?, un poquito de Alan Sosa, que capaz podría haber sido un revulsivo, ese podría haber sido el revulsivo. Creo que Gimnasia lo pierde solo el partido, porque podría haberlo aguantado un poco más quizá, podría haberlo intimado un poco más a Estudiantes de La Plata. Insisto, podría haber forzado un poco más este triunfo pincharrata que termina siendo de una manera holgada, de una manera completamente sobradora por momentos, porque estuvo el Ole presente, porque Estudiantes por momentos se floreaba, porque todos en Estudiantes jugaron bien. Yo creo que no hay ningún rendimiento malo en Estudiantes durante esta tarde. Hasta el pibe Román Gómez, que a lo mejor era uno de los más flojitos, metió una ruletita ahí en el área y ya parecía un gol digno de Cafú. Bueno, creo que el pincharrata por momentos generó muchas situaciones a través de la velocidad, a través de esto de meter, a través de esto de estar concentrado. Esto de la concentración es vital, porque jugando un primer tiempo 7 puntos, Estudiantes se termina llevando el 1-0 en el descanso, y después nuevamente con esto de estar concentrados y Gimnasia estando desconcentrado, vuelve a meter el gol para el 2-0. Entonces habla un poco de cómo jugó Estudiantes, de cómo jugó Gimnasia, que tiene que venir un entrenador que patee el tablero, pero que patee el tablero de una manera probada, ¿no? De una manera, a ver, ¿cómo decirlo? Que sea la voz autorizada de este plantel. Porque si no, viene cualquiera que a lo mejor no tiene una carrera, como en este caso Sanirato, y decide hacer modificaciones que a lo mejor no van con el radar del club.
Porque insisto con esto, Lucas Castro, un jugador que yo no pongo en duda la calidad, que yo no pongo en duda que es un futbolista que estuvo en Europa, un futbolista que es un prácticamente ídolo en Gimnasia de La Plata, pero creo que no le daba para jugar en este partido, porque estaba con lesiones, lo dijo Orfila durante la semana, porque a lo mejor, insisto, si Estudiantes corre la cancha, es un jugador que no te va a defender, no te va a ser funcional para la marca. Yo entiendo esto de poner a Juan de Dios Pintado de 8, pero está claro que a veces tener más defensores no te garantiza defender más. Porque por momentos Juan de Dios Pintado se topaba con Corbalán en los ataques y también en el plano defensivo. Creo que Gimnasia hizo lo que pudo. A mí me hubiera gustado ver un equipo de Gimnasia que corra un poco más, que corra un poco más la cancha, que esté más enfocado en la marca, porque con un equipo más o menos ordenado y con jugadores que a lo mejor pueden llegar a correr un poco más, porque me vas a decir que Panaro no lo podés hacer cumplir algún rol defensivo, me vas a decir que a Jeremías Merlo o a Alan Sosa no los podés poner a defender las subidas de Arzamendia o de Román Gómez. Bueno, creo que fue una pésima lectura de partido por parte del entrenador de Gimnasia. Fue una pésima lectura del partido en cuanto a los jugadores y en cuanto al funcionamiento. Y más todavía fue pésima la decisión de Gimnasia de despedir a Alejandro Orfila antes de un clásico. De última, si lo vas a hacer, hacelo después del clásico. Porque yo entiendo esto de que no querés quemar a este entrenador para el clásico porque le está yendo mal. Pero esto era lo que iban a presentar. Esta era lo nuevo que querían poner. No, para eso es preferible dejar al entrenador y después, si al entrenador le va mal, bueno, ahí sí tomas la decisión de arrancar o de encarar un proyecto nuevo después del clásico, después de haber perdido el clásico. Porque yo repito, ahora te quedaste sin el entrenador, ahora tenés que salir desesperadamente a buscar a otro técnico y obviamente tenés que salir desesperado a buscar una idea de juego, porque Gimnasia se está complicando en la tabla general. Ahora vamos a chequear bien dónde está, pero está a la vista que fue una pésima decisión la de la dirigencia de Gimnasia de La Plata. Está 26º con un Talleres y un Godoy Cruz que le están soplando la nuca a Gimnasia de La Plata. Lo propio con Aldo Civi, que viene de parabienes, si bien perdió el viernes, está demostrando un juego mejor que lo que veíamos hace algunos meses. Estudiantes de menor a mayor, insistimos, no hizo tanto por momentos para merecer la victoria, pero de los dos fue el que más propuso, fue el que más pateó al arco, fue el que más corrió, y vuelvo a lo mismo, fue el que más enfocado estuvo. Cuando vos entrás a un partido más enfocado que tu rival, ya está, tenés el 60% del partido adentro. Estudiantes lo entendió a la perfección. Gimnasia por momentos parecía que hacía algunas cosas de compromiso, parecía que pateaba al arco para ver qué onda, para corroborar si estaba Muslera prácticamente, y a lo mejor se olvidó de juntarse a tocar, a lo mejor se olvidó de saltear líneas, de ir a buscar alguna segunda pelota, y esto es porque faltaba mucho peso ofensivo, porque Lucas Castro no está bien físicamente, se nota que no está bien físicamente, y dejás a todos los que sí están bien físicamente en el banco de los suplentes. Repito, no por Suso, porque Suso venía teniendo bajos rendimientos, está bien en lo defensivo, pero por ejemplo, Yangalí me vas a decir que no corre un poco más, por ejemplo, que Lucas Castro. Yo creo que tranquilamente Gimnasia podría haber planteado algo ofensivo, podría haber planteado algo a lo mejor un poco más mañero, un poco más de incomodar al rival. Hoy Estudiantes jugó recontra cómodo, jugó como si estuviera en un entrenamiento simulando un ataque. Bueno, creo que esto es en gran parte por el planteo de Fernando Sarinato, que dio algunas explicaciones en conferencia de prensa. Particularmente no entendí el planteo de Gimnasia, mucho menos en un clásico. Vos en un clásico, y más si echaron a tu técnico, tenés que salir a comerte crudo al rival. Y Gimnasia ni siquiera intentó eso, ni siquiera promovió a, che, vamos a generar alguna situación de gol, vamos a patear al arco. Gimnasia empezó a patear al arco cuando no le quedó otra. Creo que el planteo, la cabeza estuvo completamente desvinculada de una realidad que tendría que estar viviendo Gimnasia de La Plata, y más aún, insisto, en un clásico, y más aún estando 26º en una tabla de posiciones
Particularmente considero que el Lobo no lo jugó, no estuvo a la altura de este partido. Sin embargo, insisto, Estudiantes también aprovechó esta situación con el gol de Cetré, llegando como goleador, porque Cetré tuvo un par de slalom interesantes, pero yo creo que si le doblegabas la marca, también podías estar atento a esa situación, porque a ver, creo que Juan de Dios Pintado y Corbalán no lo pudieron parar a Cetré, entonces ahí habla un poco de que tener varios defensores no te garantiza defender correctamente. Estudiantes ganó el Clásico de La Plata, Estudiantes venció 2-0 al Lobo y generó una paternidad, prolongó una paternidad que ya con la mentalidad, con esto de la historia, con esto de los duelos que se vienen generando en los últimos Estudiantes Gimnasia, ya viene siendo un clásico. Un clásico es esta mentalidad enfocada, positiva que muestra Estudiantes y esta mentalidad, este aura derrotista que viene mostrando Gimnasia en los últimos clásicos platenses. Capaz algún hincha de Gimnasia se va a calentar con esto y me va a venir a decir, pero ganamos algunos partidos contra Estudiantes. Sí, pero la mentalidad, la forma de jugar, esto de ya empezar a pensar en defenderte antes que atacar una vez aunque sea, creo que habla un poco del momento que está viviendo Gimnasia, habla un poco de esto que está pasando el equipo de Fernando Sarinato, que va a tener que traer un entrenador porque el campeonato tiene muchos vaivenes, el campeonato tiene muchos equipos flojitos que sumando ¿cuántos? 6 o 9 puntos tranquilamente te pueden dejar en zona de descenso. Gimnasia no está para improvisar, hoy improvisó. Hoy, insisto, contó con un entrenador interino que quiso abusar de este interinato y patear completamente el tablero. Le salió mal. Gimnasia se quedó sin el pan y sin la torta. Escoba nueva no siempre barre bien. Y hoy el Lobo lo vivió en carne propia. Porque no atacó, porque no puso a sus mejores rendimientos. Creo que lo menos malo de Gimnasia durante este año fueron Panaro y Merlo. Bueno, los dos hoy no jugaron prácticamente, porque Panaro entró 15 minutos con el partido, a falta de 15 minutos con el partido ya consumado. Bueno, habla un poco de lo que viene trascendiendo en Gimnasia durante este momento y lo que tiene que mejorar de cara al final del campeonato. Señoras, señores, Estudiantes puntero con 21 unidades, por lo menos hasta que juegue Defensa y Justicia. Nosotros nos encontraremos en un próximo análisis. Gracias por estar de otro lado, se suscriben y será hasta la próxima. Chau, chau.